A la siguiente. Twitter, vemos, esta es una red más política, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Esta es la red de... Seguimos mucho los ira. medios de comunicación. Exactamente. Es la red de la ira. Pero mira, te cuento Twitter, qué es lo que ha pasado históricamente para darles una idea de lo que ha pasado en Twitter. Históricamente empezó no solamente siendo política, empezó incluso expandiéndose a otros sectores. Y lo que pasa con Twitter en los últimos años es triste, porque Twitter, en vez de subir, ha disminuido el número de seguidores y está en una crisis un poco mediana, que se puede decir, y que probablemente va a seguir acentuándose. El pautaje en publicidad no es el mismo que se da en Facebook, ¿no? Y la explicación es ese tipo de cosas. Una red muy politizada, O sea, como que no tiene agresiva. sentido, ¿no? y bastante vertical. No nos pone en la horizontalidad en la que nos coloca Facebook, de tú a tú. Ajá. ¿Tú como político pautarías en Instagram, pautarías en Twitter? En Twitter es carísimo pautar. ¿Ah, sí? Es Ya. carísimo, es sumamente caro. Incluso hacer seguidores orgánicamente es Ya. caro. Ya. Entonces, normalmente Y no tendría sentido. hay ¿no? muchos políticos, hay muchas personalidades en el mundo, incluso que llegan a tener más seguidores que el propio presidente actual de la República, ¿no? Que hemos hecho unas auditorías, pero que no vale el momento, que tienen prácticamente el 50% de los seguidores falsos Ah, y marcan pautas de liderazgo de opinión. Entonces hay que ser bastante minucioso, en este caso los periodistas, para normalmente arrastrarlo. Se lo hace a través de Twitter auditar, ¿ya? Entonces ahí te puedes dar cuenta cuáles son falsos, cuáles son comprados y cuáles son en verdad orgánicos, ¿no? Y qué es lo que pasó en el caso de Ecuador. Tenemos más o menos 800,000 usuarios de Twitter y sigue cayendo cada año. ya. Y de esos 800,000, súmenle que por lo menos los 400,000 tienen uno más. Porque tú puedes tener uno más en Claro. Twitter. Y es muy fácil, muy fácil. Casi las restricciones como y de las esos tienen habría ahora. que ver cuáles son los de orgánicos, ¿no? Ajá, entonces nos quedamos en... Entonces ahí no te das cuenta esa contradicción, que hay personajes que tienen de opinión pública 800,000, pero en Ecuador existen más o menos 800,000. O sea. Y se hace se audita todo ese tipo de cuentas y uno se da cuenta que en verdad no corresponde. No, Incluso ni siquiera el presidente llega a tener 800,000. El presidente tiene más o menos 500,000. Entonces, para darles una idea, cuando ustedes regresen a ver las redes y se den cuenta más o menos qué está pasando. A ver, ¿y qué ha pasado con los candidatos entonces en Twitter? Verás, Veamos. nosotros... Digamos nomás las cifras de Jorge Yunda es el que mayor cantidad de seguidores tiene, ¿no? en Twitter. En Twitter, sí, 297,013, no he hecho todavía La valoración, si es que... Si es auditado. que son... Auditado Todavía no. Pero Twitter Audit y podemos saber si es que son de verdadcita o no. Y después le sigue, va como un callo, entonces ellos están en los dos lugares, están peleando. ¿Cuánto tiene Moncayo? 114,539 ¿sí? Seguidores. Entonces hay un rendimiento por parte de César Montúfar, quiere crecer, está invirtiendo. Entonces, ¿Qué significa invertir? Es pagar. No, ya sé, digo, ¿qué significa? ¿Hay que promocionar de qué forma? Claro, que tienes que pautar y que tienes que Es empezar publicidad, a ¿no es crecer. cierto? Pago publicidad. Es cuando aumenta el rendimiento, ¿sí? Y hay una evolución mayor, tú puedes detectar que la evolución es mayor en el caso también de Juan Carlos Holguín y principalmente el caso de Juan Carlos Holguín, ¿no? Y Jorge Yunda es el que más tweets manda durante estos 28 días hasta la fecha del 18 de febrero, ¿no? Entonces, el 19 tweets llega incluso por día. ¿Y esa estrategia es buena, cree usted? Es decir, que mientras más, mejor, o dosificando, ¿cuál será el impacto en la gente? Porque también puede decir, oye, ya este man, qué manera de tuitear, me abomba, digamos, ¿no? Claro, verás, normalmente... Me satura. Me satura, Sí. claro. En Facebook se recomienda primero porcentajes en cuanto a cómo vas a contar la historia, ¿no? En cuanto al candidato, no puede girar todo en torno al candidato, ¿no? En cuanto a Twitter, yéndonos para allá, puedes hacerlo
desde 6 veces a ilimitadamente. Y es una red que te permite ese tipo de comunicación y bastante rápido, rápido. Y normalmente lo hacen para no caer en lo que tú mencionas, lo hacen en un cierto tiempo emitiendo varios tweets, cosa que puedan seguir el hilo. De acuerdo. Sí, y mantengan que el se tema. tiene una entrevista, el candidato, y tú estás tuiteando varias ideas de la misma entrevista, ¿no? Ese también es otra cuestión bastante significativa, ¿no? Normalmente se hace eso y la persona que es el asistente, o hay un debate. En cuanto a los debates, en Estados Unidos es una práctica muy común que el debate online se lo gana antes, durante y después. Y hay ciertos trucos, hay más o menos 41 trucos normalmente que se hacen en Insta y que se hacen a través de Facebook, donde está una persona clavada en la computadora que puede editar videos en menos de un minuto y prácticamente los lanzan en ese momento. Porque claro, en línea, ese rato. Ajá. Y se ganó así muchísimos de los debates, ganaba Trump ante Hillary, y se pudieron analizar varios escenarios de qué hacían, qué pasaban, entonces en qué momento significaba un gancho, un hit, todo ese tipo de cosas. Es que yo digo, un poco todo está relacionado, ¿no? Entonces, mientras el candidato está dando la entrevista, tú estás tuiteando, pero tienes como tú expresas, que se llama no es camarógrafo, sino el móvil, edita, la persona. Exacto, el móvil, que ese momento ahora con la tecnología le permite subir ese instante a Facebook, un video corto con la idea o el pensamiento de impacto, ¿no? Y incluso ya preelaborado, ¿no? Exacto. Que incluso se ponen con el equipo para tratar de que esa idea se plasme y logren posicionar cierto mensaje. Entonces, ese tipo de cosas son bastante importantes que los candidatos acá no las hacen, las descuidan, pero marcan un antes, un durante y el después también, ¿no? De quién ganó el debate, la gente quiere saber, porque todos no estuvieron atrás de el en vivo, entonces quieren saber al día siguiente qué pasó y buscan en el internet. Claro que muchos se han jalado, ¿no? A hacer el después, ¿no? Porque han pagado quién ganó el debate en Google y salen ahí cómo jodes tu campaña digital también, porque se da cuenta la gente de que pagaron al día siguiente en Google. Es que la gente no come cuentos. La gente ahora está sumamente informada, ¿verdad? La gente está ahí.